Entre líneas, tu punto de referencia. Nos enlazamos en este momento con Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, porque bueno, pues gran expectativa causó estas marchas No Kings, No Reyes de este fin de semana. Gerardo, como siempre, gracias por estar aquí en Entre Líneas, en Imer Noticias. Muy buenos días desde México. Hola Pati, muy buenos días a todos, feliz lunes. Pues sí, miles de manifestaciones contra la administración de Donald Trump tuvieron lugar en todo el país este fin de semana como parte de esta tercera ronda de la serie nacional de protestas que lleva el nombre de No Kings, es decir, sin reyes. La jornada de protesta, la primera del 2026, se produjo en un momento en que la temporada de elecciones de medio mandato comienza a tomar forma y sucede exactamente cuando los demócratas trabajan para capitalizar políticamente la guerra con Irán y otras frustraciones del electorado. La más reciente movilización de No Kings fue sin duda, Patti, una ruidosa demostración de fuerza que llenó las pantallas de televisión, las redes sociales, plazas públicas, calles de grandes y pequeñas ciudades, junto con algunos suburbios, pueblos de los 50 estados de la Unión Americana. Los organizadores esperaban que la protesta del sábado resultara ser la más multitudinaria hasta la fecha, pero mientras los manifestantes intentaban cumplir esa promesa, se mantiene una incógnita, Patti. Si otra gran afluencia del público bastará para influir en el rumbo de la política nacional. ¿Será que podrán estas protestas canalizar esa energía y transformarla en victorias en las elecciones de mitad de mandato este mes de noviembre? ¿Cómo? ¿Cómo podrán evitar que un grito visceral acabe desvaneciéndose en tan solo un canto, una frase al viento? Y eso fue lo que generó precisamente ciertas dudas de que estas movilizaciones puedan llegar a ser exitosas a corto plazo. Pero uno de los elementos que también pues dejó claro esta manifestación es el gran abanico de mensajes y consignas que pues documentaron un gran coro disperso, ¿no? Eso es lo que una de las cosas malas, pero posiblemente también normales en esta clase de ambiente que estamos viviendo de carácter político, porque sí eran consignas diferentes, pero al unísono, cuando había la necesidad de hacer el llamado de No Kings, pues todos compartían que no había reyes en este país. Y a su vez también todos se unían al pedir que Donald Trump se fuera de la presidencia. Por ejemplo, las exigencias era desde pedir que se terminara la guerra contra Irán, el desmantelamiento de la Agencia de Migración y Control de Aduanas, la defensa del voto y de la democracia, hasta la consigna de que Estados Unidos dejara de meterse con Cuba y Venezuela, pero también con Nueva York, con Minneapolis, con Chicago, con Los Ángeles, con Memphis, Tennessee, con Carolina del Norte, con Nueva Orleans, en referencia a las literales invasiones de agentes federales enmascarados desplegados por la Casa Blanca el año pasado y todavía en algunas ciudades siguen presentes este año, sin olvidar los señalamientos de los vínculos del presidente con pederastas y el escándalo del caso de Jeffrey Epstein. Te pongo un ejemplo que fue emblemático, sin duda. En Minneapolis y en St. Paul, que son las ciudades gemelas en Minnesota, fue el eje de este día de manifestaciones nacionales y ahí se habla de que se reunieron cerca de unas 200,000 personas. Y fue el eje por obvias razones. Fue ahí donde mataron a René Goods y a Alex Predi, quienes estuvieron participando en estas movilizaciones en contra de la presencia del ICE y de la patrulla fronteriza. Y por eso atrajo a figuras nacionales para hablar ante el público, como el senador de Vermont, Bernie Sanders, cantó Bruce Springsteen, habló Jane Fonda, Tom Morello también estuvo ahí presente junto con el gobernador Tim Walz. Todos ellos encabezaron el acto en Nueva York. Fueron 350,000 los que marcharon desde Central Park hasta la calle 34, pasando por Times Square. Llegó a tal grado el nivel de personas que participaron que tuvieron que llevar a cabo dos marchas paralelas, otra por Broadway. Escenas similares se registraron en Los Ángeles, donde cuantifican más de 50,000 personas, lo mismo en Chicago, en Portland, allá en Oregon, en Seattle, Washington y en Filadelfia. En la capital del país, en Washington, D.C., estuvo menos concurrido, Patti, si hablamos de lo que es la parte de la Plaza Nacional, ¿no? Pero en diversas calles de la zona metropolitana hubo gente que salió a manifestarse, lo mismo en Austin, Texas, en Boston, en Phoenix, Arizona. E igual de importante fueron los eventos de No a los Reyes en pueblos y pequeñas ciudades de Idaho, Pensilvania, Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Connecticut,
Nebraska y miles más alrededor del país. En total se habla de que fueron más de 3,100 eventos, manifestaciones, protestas en todo el país y aunque no hay números confirmados, se habla, según los organizadores, que superaron la meta de los 7 millones que se registraron en la última movilización. Se habla de que fueron más de 8 millones los que estuvieron participando en estas protestas. Que es un número sin duda impresionante, digo, de alguna forma, como tú comentabas, bueno, son movilizaciones que muchos esperan tenga un impacto precisamente, pues, para tratar por lo pronto de visibilizar estos discursos de odio, estas actuaciones que el presidente Trump ha llevado a cabo en contra de los migrantes en los Estados Unidos. Gerardo. Sí, y fíjate, estoy yo en Atlanta, Georgia. Me hice un recorrido precisamente por espacios, lugares donde hubo protestas, desde el centro de Atlanta, donde fue la más multitudinaria, y se habla de que se esperaba que hubiese como 40,000 personas, según cálculos de la policía, apenas llegaron a 10 o 12,000 personas que participaron en la marcha. Pero en la ciudad de Norcross, que es un suburbio del norte de Atlanta, cientos tomaron las aceras de una transitada calle para manifestarse. Ahí me encontré con Brandon, un mexicano de Jalisco que lleva más de 25 años radicando en los Estados Unidos. Tenía una enorme bandera, Patty, en la que plasmaba en esa bandera su rabia contra Trump, mandándolo literalmente al rancho de Andrés Manuel López Obrador en Palenque para decirlo de manera apropiada, porque sabemos que estamos en un medio público, ¿no? Lo interesante, Patty, perdón, es que era la primera vez que él se animaba a protestar. Para Brandon, el actual presidente le hace demasiado daño a este país, sobre todo a la comunidad latina. Le pregunté que cómo se sentía de ver a tanta gente manifestarse en este momento. Él tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, me dijo que estaba contento, se da cuenta que no estaba solo, pero por otro lamentaba que no hubiese más gente latina en esta movilización. Y era verdad, por lo menos ahí, en esa calle donde estaba Brandon, él era el único hispano. Pero los organizadores están conscientes de que muchos, sobre todo en estados republicanos, como es el estado de Georgia, tienen miedo, y más si se es migrante. Eso fue lo que me confirmaron unos jóvenes, hijos de migrantes, hijos de primeras generaciones de mexicanos. Por ejemplo, una muchacha cuyos padres son de Nayarit, me dijo que sus papás y tíos no se animaron a salir por temor a represalias, a pesar de que sus papás tienen papeles, fíjate. Su amigo, que es descendiente de migrantes de Guerrero, también estuvo consciente de eso y por eso era necesario. Me dijeron que ellos estuvieran ahí para representar a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, segundas y terceras generaciones que ahora necesitan ser la voz de los que se han tenido que recluir en las sombras por la represión de este gobierno. Los organizadores enfatizaron que este día no culmina con estas movilizaciones, sino que es solo un acto masivo de desafío que sirve para nutrir un movimiento continuo de oposición y resistencia, al igual que las dos manifestaciones anteriores de No a los Reyes el año pasado. Pero, Patti, queda la pregunta que hice al principio. ¿Realmente se podrá capitalizar estos gritos, estas pancartas, estos disfraces, estos inflables que siguieron también presentes de ranas, de unicornios, de águilas o de Donald Trump's bebés que estuvieron ahí circulando en las calles y en las plazas públicas? Esto se podrá transformar en otra clase de acción que realmente le haga mella a la figura de esta administración. Claro, Algo que destacan los estudiosos de la Universidad Americana, por ejemplo en Washington, Patty, es de que la mayoría de los que participan en estas protestas, después de revisar más de 300 eventos a lo largo de los últimos meses, es de que la mayoría de los que participan en estas protestas son mujeres, egresados de universidad y de la mediana edad, es decir, mayores de 50 años. El 90% de los que participan en estas protestas, y yo lo pude ver, son de raza blanca. muy Entonces, interesante. no necesariamente representa al total de la población. Así es, Gerardo Guzmán, sin duda este dato que tú nos acabas de proporcionar, el por qué no se ve la presencia de latinos y que es por miedo en la mayoría de los casos, pues es un punto muy relevante, sin duda, sobre estas protestas de No Kings. Y fíjate que hablando de qué se puede esperar de estas movilizaciones que tuvieran un impacto,
pues no sé si para ponerle un freno a Trump, me lleva a acordarme de este libro que recientemente leí de Bob Woodward, este periodista icónico en los Estados Unidos. Miedo, miedo, Trump en Mm. la Casa Blanca. Es decir, desde que él se quiso meter o se metió a la política, pues ya había estas preocupaciones y sin embargo, pues ganó en 2016 y luego otra administración. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Gerardo? Fíjate que la cuestión es de lo que se plantea mucha gente y nosotros también nos planteamos es de que ahora que estamos en la era de las redes sociales, de los influencers a través de otras plataformas, a algunas personas se le hace más fácil poder reunirse cara a cara en un espacio público y no necesariamente eso se traduce en construir un movimiento político, que es lo que están pidiendo realmente muchísimos líderes. La idea aquí no es solamente salir a protestar, sino la idea es construir un movimiento que se traduzca en acciones que sean efectivamente de transformación. Por eso, muchos de los líderes con los cuales yo pude hablar, los activistas decían, pues sí, efectivamente, esto no culmina con la marcha de este fin de semana. Es un acto constante todos los días y muchos están ya organizándose para hacer foros, para tener presencia en distintos procesos de elección popular, como ahora ya son las elecciones primarias en distintos estados de cara a las elecciones de medio término. Pero también otros ya están convocando para un paro nacional este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Entonces, se están organizando sindicatos, tal vez no, en este caso que fue la organización Indivisible, la que convocó a estas protestas de No Kings, ellos no hablaron de que están convocando a un paro nacional, pero sí, entre otras organizaciones como sindicatos, el Partido Socialista y otras representaciones de la comunidad, están hablando ya de convocar a un paro nacional, de una huelga nacional este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Veremos a ver si esto también se concreta, pero lo que también están buscando muchos o pretendiendo esperar que surja es líderes concretos que también comanden o dirijan o inspiren a esta movilización, a este movimiento. El sábado se observaron algunas figuras que son como emblemáticas de estas movilizaciones, como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, pero dicen que no es suficiente. Tiene que haber como mayor liderazgo o mayor movilización para que realmente pues haya mayor motivación. Yo creo que muchos, a pesar de que sí fueron emblemáticas en zonas demócratas, que son naturalmente lugares donde siempre ocurre esta clase de movilizaciones y es fácil observarlas, faltó en otros lugares donde el voto va a ser crucial para un cambio este mes de noviembre, faltó mayor presencia y mayor liderazgo para ir construyendo un movimiento. Así es, Gerardo Guzmán. Y fíjate, tú mencionas estas figuras políticas, de alguna manera emblemáticas, y también figuras del mundo del cine, como Robert De Niro. ¿Crees que ayuden precisamente pues a despertar estas movilizaciones allá en los Estados Unidos contra las políticas de Donald Trump? Por supuesto que ayuda. Y ya ves que también en la entrega de los Oscars y de los Grammys, el propio Bad Bunny, hubo mucha música de Bad Bunny tocándose en distintas manifestaciones, pero eso queda como en lo ilustrativo de la movilización. Lo que dicen los académicos es de que tiene esto que traducirse en no solamente en un momento de reunirnos para gritar y enseñar letreros. Esto tiene que traducirse en constante trabajo en comunidades de base, conversando con vecinos, asistiendo a foros, estableciendo debates en universidades y en otros lugares. Es que la pregunta queda, ¿cómo es posible que en estos momentos Donald Trump tiene uno de los niveles de aprobación más bajos, con 36% de aprobación, y todavía existe el riesgo de que los republicanos puedan mantener el control de una de las dos cámaras este noviembre, Así después de es. todo lo que el colectivo se estuvo diciendo en las protestas, en lo que nos explican muchos expertos? Entonces, para ello, están precisamente viendo que la única opción que se tiene para buscar
que movilizar a la población en descontento es construir con solidez un movimiento que no se observe únicamente en protestas, sino que se observe en las acciones día a día, todos los días. Y eso es supuestamente lo que también la organización, que es 50-51, que es precisamente 50 protestas en 50 estados en un solo día, que también son parte de los que están del colectivo que organizan estas protestas, dicen que ellos pues no solamente se centran en grandes manifestaciones, sino también en trabajar con comunidades, con vecinos, en espacios más pequeños para ir construyendo precisamente este movimiento que genera un cambio de conciencia. Lo que sí se pudo ver es de que los demócratas aprovecharon estos foros para pues hacer campañas políticas. En muchos de los espacios de estas manifestaciones, candidatos ya sea para puestos a nivel federal o a nivel local, entregaron volantes, tomaron el micrófono, buscaron expresar su solidaridad, pero pues obviamente para capitalizar algún tipo de acción política a favor de ellos de cara a las elecciones. Entonces también ese es el riesgo que se corre. Estos movimientos pues sí son buena plataforma para aquellos políticos que buscan elecciones, pero hasta qué punto puede ser buena plataforma para coincidir en que debemos trabajar todos los días hacia una transformación. Así es, Gerardo Guzmán, como siempre te apreciamos muchísimo que hayas estado aquí en Entre Líneas, en Imer Noticias. Te mandamos un abrazo fuerte hasta Atlanta desde México. Por cierto, Pati, Sí. entre una de las Perdón, personas te con las que estamos platiqué, que es allá. Atlanta, A ver, rápidamente, nomás te digo que es una fiel radioescucha del IMER. Mira, es que estamos teniendo problemas para escucharte, pero gracias de verdad por decirnos esto. Y bueno, Gerardo, en serio, te apreciamos mucho tu colaboración aquí en Entre Líneas, en Imer Noticias. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, buenos días. Buenos días.